bourguignon es un guiso tradicional francés y es característico por la utilización del vino tinto. Nosotros vamos a realizar una marinada cruda a la cual le vamos a agregar todas las verduras adentro y la carne cortada en cubos. La carne que se utiliza para realizar el bourguignon es el lomo. Si ustedes tienen un lomo, lo que nosotros aconsejamos es la parte central, que es la mejor parte, generalmente la cortan y la reservan para servir medallones o tournedos. Y la parte de la cola o el cordón del lomo, ese es el que van a cortar en cubos para realizar su guiso. Es una carne bastante cara, pero muy tierna y es tradicional para este tipo de preparación. Entonces, van a cortar su carne, son aproximadamente 200 gramos, y van a cortarla en cubos relativamente grandes, más o menos de 2 por 2, porque después cuando la carne se cocina se va a achicar. Entonces vamos a cortar la carne en pedazos de aproximadamente 2 centímetros por 2 centímetros y ahí está. La vamos a colocar adentro de nuestro bol que tiene vino tinto y yo le coloqué apenas un poquitito de aceite previamente, acá, toda nuestra carne. Le coloqué aceite previamente para que justamente forme una película fina en la superficie y no me vaya a oxidar la carne ni las verduras. Le adiciono apio a la preparación, zanahoria cortada en mirepoix, cebolla de verdeo, puede ser puerro también, un diente de ajo, algunos granos de pimienta negra para saborizar y el bouquet garni ustedes lo pueden atar. Recuerden que el bouquet garni tiene una base en general de puerro que nos sirve como sujetador de las hierbas que colocamos adentro y las hierbas tradicionales son laurel, perejil, tomillo y a veces se le puede colocar las ramitas, la parte de arriba del apio. Entonces nosotros vamos a mezclar bien todos los ingredientes, mezclamos bien. Nos aseguramos que las verduras y la carne queden bien sumergidas y así lo vamos a dejar reposar en la heladera cubierto con un film plástico por aproximadamente media hora. Vamos a realizar la técnica del escalopado de champiñones. Previamente los tienen que haber lavado en agua con vinagre y luego pasado por agua limpia 2 veces en un bol. Siempre los tienen que escurrir con la mano para que toda la tierra vaya a parar al fondo de su bol y no escurrir hacia un costado porque si no quedarían siempre con los champiñones. Una vez que están limpios los secan bien y vamos a realizar el escalopado con un cuchillo de oficio. Van a tener que cortar el champiñón, si acá tenemos el tallito de este ángulo en diagonal hacia abajo y luego cuando tienen la mitad nuevamente en diagonal para obtener el escalopado de champiñones. Lo tenemos así, nuevamente en diagonal. Fíjense que no quedan regulares los cuartos de champiñón, no es como cortarlo en 4 de manera normal, sino es siempre un chanfle diagonal. Pueden apoyarlos en el otro sentido y cortar en diagonal. Acá hacemos lo mismo. Y así tenemos nuestro escalopado de champiñones que reservamos a un costado. Para el picado de perejil, ustedes van a tener que limpiar primero bien las hojas. Las van a tener que colocar en una batea con agua y unas gotas de lavandina y luego las van a escurrir y limpiar bien y sobre todo las tienen que secar muy bien para poder conservar. Para hacer el picado, si tenemos los tallitos, van a cortar a la altura de donde están las hojas con la mano. Los tallitos los dejamos al costado y con las hojas van a hacer como si fuera una especie de bollito y con el cuchillo de chef vamos a realizar el corte en zigzag. Recuerden que el cuchillo se agarra del mango y el movimiento tiene que ser hacia atrás, bajo con el cuchillo, muevo hacia adelante, vuelvo a subir, bajo. Y de esta manera voy empujando mi perejil hacia adelante. La posición de la mano también es muy importante. Tienen que tener el dedo pulgar hacia atrás y los dedos que van hacia adelante levemente curvos para que cuando paso con el cuchillo no cortarlos. Entonces vamos a hacer este movimiento y picamos todo el perejil de una sola vez. Nuevamente volvemos a juntar todo nuestro perejil y acá hacemos el movimiento como si fuera de guillotina.
en este sentido. Y así lo van a picar de un lado hacia el otro hasta que nos quede chiquitito como si fuera un polvo. Cuando quedó de esa manera, cuando logramos el picado del perejil que nosotros queremos, tendrían que agarrar, si lo quieren conservar por bastante tiempo y utilizarlo en el servicio de un restaurante, lo pueden exprimir con un papel absorbente, sacarle el exceso de agua y luego colocarlo dentro de un papel absorbente seco en un recipiente adentro de la heladera. Y de esa manera les dura un día completo el perejil sin oxidarse. El picado de perejil más grueso se utiliza para pocas preparaciones. En general, cuando son presentaciones delicadas, tiene que estar picado extremadamente fino. Y acá van a poder ver que ya tenemos nuestro perejil picado. El arroz pilaf es la guarnición tradicional para acompañar nuestro bourguignon. ¿Cómo se realiza? Ustedes tienen que seleccionar un arroz de grano largo o tipo doble carolina. Ese es el más tradicional para hacer arroz pilaf. Y la manera de cocinarlo pueden ser dos. Una, la que vamos a ver ahora, es colocando la materia grasa, nacarando el grano del arroz y después colocándole justo el doble del agua. Y si no, la segunda versión podría ser nuevamente colocando la materia grasa, nacarando el grano del arroz y ahí se coloca agua justo hasta cubrir y cuando se evapora esa primera cantidad de agua se vuelve a agregar agua una segunda vez. Así que comenzamos incorporando nuestra manteca en la sartén que la tengo caliente. Vamos a dejar que se derrita, prendemos el fuego. Apenas se nos derrite la manteca, nosotros queremos saborizar el arroz y que no quede simplemente un arroz blanco, con lo cual le vamos a adicionar cebolla ciselada a nuestra mezcla y un poquitito de sal para que la sal ayude a que empiece a salir el líquido de nuestra cebolla y no se nos queme. Vieron que muchas veces la cebolla les queda quemada en los bordes y durita en el centro. Si le agregan sal, el agua sale de manera uniforme y de esa manera no se les quemaría. Cocinan apenas unos instantes. Cuando ya la ven transparente, le incorporamos nuestro arroz. El arroz blanco puede ser lavado previamente para sacar el exceso de almidón y después lo secan bien. Y acá vamos a recubrir nuestro arroz con la materia grasa, fíjense que quede bien brillante y con el calor logramos ese efecto que se llama nacarar el arroz. Queda recubierto con el aceite o con la materia grasa que ustedes hayan elegido. Y de esa manera, cuando después le agreguemos el agua, no va a soltar el almidón tan rápidamente. Si escuchan, empieza como a explotar el grano del arroz adentro de nuestra cacerola. Y es en ese momento que nosotros vamos a adicionar el agua hirviendo. Yo ya tengo una cacerola con agua hirviendo al costado y le voy a volcar poco a poco el agua adentro. Si nosotros tuviéramos, por así decir, 100 gramos de arroz, tendríamos que colocar 200 gramos de agua. Y bajamos el fuego a mínimo y dejamos que el arroz absorba todo el líquido. En esta primera parte revolvemos el arroz para que se disuelva bien adentro del agua y después no lo volvemos a tocar más. Lo dejamos cocinar por aproximadamente 15 minutos. Vamos a realizar el glaseado de una cebollita. Nosotros queremos, en este caso, que el glaseado sea oscuro porque nuestra salsa va a ser de color oscura a causa del vino tinto. Con lo cual, comenzamos colocando nuestra manteca adentro de la cacerola que ya tengo en el fuego. Agregamos nuestra cebollita, es una cebollita chica, agua, que la cubra, y azúcar. Vamos a dejar que se cocine nuestra cebolla y se evapore el agua por completo.
Cuando el agua se evapora por completo, nos queda en el fondo la manteca y el azúcar, y ahí recién se va a glasear nuestra cebolla. Otra de las guarniciones tradicionales del bœuf bourguignon son los champiñones escalopados salteados con un poco de panceta ahumada. Yo voy a colocar en mi sartén un hilito de aceite neutro. Vamos a dejar que se caliente un poco y le vamos a agregar nuestra panceta cortada en lardons. Recuerden que los lardons de panceta son justamente bastoncitos de panceta que los cortamos de manera tal que nos quede en cada pedazo un poco de carne y un poco de grasa. Vamos a dejar que nuestra panceta se dore bien, y lo importante es que la parte de la grasa tome color levemente dorado. Cuando empiece a tomar color dorado, recién ahí vamos a incorporar nuestros champiñones. Como pueden ver, la panceta ya comenzó a quedar dorada, la parte de la grasa, que era lo que nosotros queríamos. Y en este momento le adicionamos nuestros champiñones escalopados. Recuerde que se cortan en cuartos en diagonal con el tallo. Los champiñones, previamente, ustedes los van a tener que haber colocado en un bol con agua y vinagre, enjuagado bien, y después con la mano retirar y lavar 2-3 veces más hasta que los champiñones les queden limpios. Luego de ese proceso los secan bien y recién ahí los utilizarían. Es muy importante limpiar bien los champiñones antes de utilizar. Y cuando los colocan en la sartén, habrán visto que los volqué acá adentro y no los volví a tocar. Porque justamente tenemos que dejar que se calienten bien y tomen coloración. Recién en ese momento los vamos a saltear para que tomen un color parejo todo alrededor. Ahora ya se calentaron y ahora sí podemos saltear nuestros champiñones. Los movemos bien, dejamos acá un segundito y ya podemos apagar nuestro fuego. En este momento le vamos a colocar apenitas un poco de sal por encima y los reservamos. Comenzamos con nuestra técnica de guisado. Entonces colocamos un hilito de aceite en nuestra sartén. Apenas se calienta, adicionamos nuestra panceta cortada en lardons y vamos a dejar que se empiece a cocinar, y cuando la grasa queda de color dorado seguimos adicionando el resto de los ingredientes. Cuando la grasa comienza a tomar color dorado, adicionamos nuestra harina para realizar un roux. Revolvemos bien y queremos que se tueste un poquitito. Queremos que tome coloración la harina, así que lo van a mezclar bien. Y este roux va a ser formado por la grasa de la panceta y el aceite que colocamos inicialmente. Cuando se cocinó la harina por apenas unos instantes, agregamos nuestro tomate, que está cortado en concassé, sin piel ni semillas. El extracto de tomate, es importante colocar el tomate, el extracto al principio de la preparación para que justamente vayan perdiendo la acidez. Luego vertemos coñac. Yo tengo coñac acá, la cantidad que necesitamos para desglasar el fondo de nuestra sartén. Ajo picado y volcamos toda nuestra marinada con las verduras, inclusive con nuestro bouquet garni adentro. En este punto agregamos nuestro azúcar y le colocamos un poquitito de sal gruesa, porque pimienta en grano ya tiene. Vamos a revolver bien. ¿Y cuál es el secreto, digamos, del guisado? Lo importante es que la carne quede siempre sumergida por completo dentro del líquido. Entonces, si miramos dentro de nuestra cacerola, los pedazos de carne y las verduras todavía no están del todo cubiertas. Y en este momento le adicionamos un fondo oscuro
que teníamos en la heladera y por eso se ve bastante espeso, pero se disuelve rápido. Fondo oscuro porque tenemos vino tinto adentro de nuestra preparación. Agregan el fondo oscuro, revuelven bien y van a dejar que se cocine por aproximadamente 15 a 20 minutos. Nuestro lomo es una carne muy tierna, con lo cual la cocción es rapidísima. Pero si estuvieran utilizando una carne para guiso más económica, entonces ahí sí, tanto podrían utilizar una olla de presión como si lo cocinaran de manera tradicional, lo dejarían en el fuego por aproximadamente 1 hora. En este caso, al utilizar el lomo, la cocción es bastante más rápida. Nuestro bœuf bourguignon ya está listo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Volcar toda la preparación en un colador para que la salsa nos quede limpita e impecable para poder presentar en nuestro plato. Hacemos así. Tenemos que tomar un plato y separar los pedacitos de carne que se van a colocar después en nuestra fuente o en nuestro plato de presentación. Las verduritas se pueden guardar en todo caso y para utilizar en un fondo, en alguna otra preparación. Pero el bœuf bourguignon siempre se tiene que presentar de manera muy prolija, sobre todo para valorizar el tipo de carne que se utilizó. Ya tenemos nuestros pedazos de carne, retiramos la cacerola y empezamos a traer la guarnición para ya nuestra presentación de plato. Acá tenemos el arroz, pilaf que habíamos hecho. Y fíjense un detalle importante. Acá, si nosotros miramos nuestra cacerola, no quedó con nada de agua y parece que el arroz quedará firme. Entonces, con un tenedor tenemos que desgranar en este momento nuestro arroz, justamente para obtener el arroz pilaf. Desgranamos siempre con un tenedor y ahora sí lo vamos a colocar adentro de nuestro arito. Ustedes van a disponer su arito en el centro del plato y con una cuchara lo van a rellenar con el arroz ya cocido. De esta manera los granos del arroz les quedan sueltos y no se pegan. Una vez que los colocaron en el arito, presionamos bien, sacamos así. Vamos a colocar apenas un poquitito más para que nos quede justo hasta el borde de nuestro aro. Todavía no retiramos el aro. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos nuestra carne que disponemos alrededor del plato. Con el cucharón vamos a cubrir con la salsa. Tenemos nuestra salsa que quedó bien espesa y brillante. Volcamos por encima de la carne. Y esta textura la van a lograr si hacen un buen fondo de carne, un buen fondo de cocción. Una vez que ya volcaron su salsa, vamos a decorar con nuestros champiñones con panceta alrededor. Los pedacitos de panceta, el champiñoncito. Y terminamos acá con nuestra cebollita glaseada a un costado. Tomamos perejil picado, colocamos por encima de nuestro arroz para la terminación final y así tendríamos nuestro bœuf bourguignon terminado.